Nuestro siguiente ponente es Ángel Gil Hernández, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Granada, profesor en varios cursos de licenciatura, diplomatura y máster. Ha trabajado en los departamentos de I+D de Puleva y de los laboratorios Abbott, investiga en varios campos relacionados con nutrición, obesidad y enfermedad cardiovascular y actualmente dirige un grupo de investigación de la Junta de Andalucía sobre bioquímica de la nutrición e implicaciones terapéuticas. Su charla se titula ¿Promueve el consumo de carne el cáncer? Hola, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar brevemente de un asunto que es si el consumo de carne promueve o no promueve el cáncer. En realidad, como antes ha comentado Carolina, en todas las pirámides de alimentación que ayudan a los consumidores a saber qué es lo que hay que comer, el consumo de carne siempre aparece en la parte de arriba de la pirámide y especialmente los productos derivados de la carne aparecen como consumo ocasional. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Esta pregunta es porque justo en octubre del año pasado, hay un error, saltó una noticia. Y es que la Organización Mundial de la Salud decía que el consumo de carne roja y de carne procesada, ahora veremos qué es lo que es, causa cáncer. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Cuáles son los condicionantes para que eso pueda ocurrir o no? Lo que sí está claro es que la noticia, cuando uno se lee ese articulito en inglés que tiene solo 2 páginas, está por aparecer el documento completo, que será una monografía grande, porque responde al análisis de más de 100 artículos que están relacionados con estudios epidemiológicos del consumo de carne en relación a la carcinogenicidad. Lo que sí está claro es que los periodistas automáticamente, pues ya lo ven, aparecieron alerta, carnes procesadas causan el cáncer, riesgo de cáncer por carne. Hay interpretaciones varias, como comer chorizo mata, eso no lo dice el artículo, pero lo dicen los periodistas. Carne procesada produce cáncer. Aquí ven, la OMS declara cancerígena la carne procesada. A ver si una hamburguesa no tiene por qué ser una carne procesada. El antiguo filete ruso que nos hacían nuestras abuelas y nuestras madres es simplemente carne picada, no tiene por qué ser carne procesada. Pero aquí el periodista también interpreta. Luego, la OMS declara declara la carne como alimento cancerígeno, profetizado por Helena, no se sabe quién es Helena. Aquí tienen abajo el tabaco, 1 millón de personas mueren al día y luego 34.000 personas mueren al año por bacon y salchichas. También eso no lo dice el artículo, pero se interpreta. Y la carne roja y la carne procesada producen cáncer. Aquí hay un león, como verán, que dice que bueno, si esto ocurre, ¿qué le va a pasar a él, ¿no? En fin, y por supuesto aparecen noticias todo lo contrario, ¿no? Que dicen la OMS dice que la carne da cáncer y el Mololo dice que eso es mentira, ¿eh? Y se está dentro de un ambiente en el que ven que hay muchos alimentos. El problema para la gente normal es que cuando empieza a escuchar eso en los periódicos, en la televisión, etcétera, dice, ¿y ahora yo qué hago? Ahora yo voy al supermercado y ¿qué hago? Entonces, aquí está el quid de la cuestión. Lo primero es que carne roja es cualquier carne de músculo de mamífero que incluye fundamentalmente carne de buey, de ternera, etcétera, pero también de cerdo, de cordero, de caballo y de cabrito y cabra, en fin, y relacionados, no son los únicos. ¿Qué se considera carne procesada? En realidad es la que ha sido transformada por salazón, por curado u otros procesos como fermentación, el caso de los salchichones, de los chorizos, etcétera, ahumado, como es el caso de la cecina, etcétera, y otra serie de procesos que en realidad tienden a mejorar la conservación de la carne. Esos son carnes procesadas. La mayoría de las carnes procesadas son de cerdo o de res, pero también las hay de carnes blancas. Por ejemplo, todos estos productos que hay ahora de pavo, sin grasa, etcétera, todo eso son también carnes procesadas. Bien, por supuesto, hay otros productos
que no son estrictamente carne, como pueden ser las morcillas, ¿no?, que son, en realidad derivan de sangre, no derivan de músculo, pero que también se consideran productos procesados derivados cárnicos. Así que aquí hay unos cuantos ejemplos que tiene abajo, como pueden ser los perritos calientes, los hot dogs, las salchichas de Frankfurt, jamón, salchichas, carne en conserva, etcétera. Por supuesto que no todos los productos son iguales. No es lo mismo un jamón de York cocido que un jamón de York cocido que está procesado con una adición de ingredientes, de aditivos, que un jamón de jabugo, que solamente es el músculo, que ha estado durante un tiempo en sal, pero que la sal está fundamentalmente en la cubierta, pero el contenido interior es mucho menor y que no tiene ningún aditivo más. Por consiguiente, hay que saber qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué el Centro de Investigaciones Internacionales sobre el Cáncer eligió evaluar la carne roja y no otro tipo de carne para ver si existe asociación o no con cáncer? Pues lo eligió porque hay un comité asesor que ya desde 2014 recomendó que estas carnes deberían de ser consumidas con moderación. Y en realidad esto viene siendo estudiado desde antiguo porque un consumo excesivo puede dar lugar efectivamente a algunos problemas. Por supuesto que consumir carne también tiene un aspecto positivo. Consumir carne, nosotros cuando consumimos carne consumimos proteínas de una altísima calidad biológica, consumimos hierro fácilmente absorbible, consumimos otra serie de micronutrientes como cobre, zinc, selenio, etcétera, vitaminas del complejo B y algunas que no están en los vegetales, como la vitamina B12. La vitamina B12 solo está en los derivados de los animales, en la carne, en el pescado, especialmente en la carne. De manera que tiene también su interés. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los métodos, especialmente que utilizamos para hacer carnes procesadas o los métodos de cocinado, pueden hacer que el producto que de forma natural no tiene riesgo pueda tenerlo. Y eso es debido fundamentalmente a los, como digo, a los métodos como por ejemplo cuando nosotros hacemos una barbacoa o cuando nosotros quemamos literalmente la carne o hacemos un grill, etcétera. Cuando nos pasamos aparecen compuestos, no la carne en sí mismo, sino compuestos derivados que pueden ser carcinogénicos y que de hecho hay demostración de que lo son. Así que, ¿cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne? Por supuesto, el hervido es lo más inocuo, el saltear muy ligeramente, o hacer algunos otros procesados, como puedan ser tomar, pues, por ejemplo, un steak tartar. Esto es un procesado mínimo. Sin embargo, cuando se asa a la parrilla o se hace barbacoa, se producen unos compuestos, fundamentalmente hidrocarburos, se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas, y esas son las causantes del problema. No la carne en sí mismo, sino los derivados del cocinado. Así que aquí tienen estas carnes para que vean cuáles serían carnes rojas. Estas son las carnes blancas. Quiero decir que aunque el estudio de la OMS ha estado muy basado en carne roja, si nosotros tomamos pollo y lo ponemos también a la parrilla y lo quemamos, las aminas policíclicas también se forman ahí. O sea, a veces no es tanto el tipo de carne, sino el tipo de cocinado. Por supuesto que en las carnes procesadas se utilizan muchos aditivos. Se tienen que utilizar para que eso sea homogéneo. Por ejemplo, se utilizan enzimas como la transglutaminasa, se utilizan, por ejemplo, nitritos que a veces pueden derivar y que cuando nosotros los comemos pueden formar unas sustancias que se llaman nitrosaminas y que son cancerosas. Entonces, el tema está no en que no lo podamos tomar, sino que hay que tomarlo con moderación, y esto es lo que de verdad dice ese artículo que ha sido interpretado de diversas formas con criterios periodísticos. No es que no podamos tomar, sino que efectivamente, tal y como dicen las pirámides, debemos de tomarlo en cantidades, digamos, limitadas. Por si alguien ya quiere saber la cifra, aunque ahora la voy a poner por ahí, se estima que no debiéramos de tomar más de 50 gramos al día.
No significa que un día no me pueda tomar 100 gramos, pero que no tome al día siguiente. Es decir, de media, a lo largo de una semana, no se deberían de tomar más de 50 gramos al día de este tipo de productos. Este señor, obviamente, el problema no es tomarse la carne, sino tomarse la carne achicharrada y dándole vueltas, ¿eh? Así que hay dos tipos de productos con dos niveles de riesgo. Carnes procesadas, que son las que, una vez extraídas de los animales, son sometidas a esos procesos de salado, ahumado, fermentado, etcétera, y que se le añaden aditivos, y esos son los que se han clasificado por la Organización Mundial de la Salud como grupo 1 de riesgo, especialmente para cáncer de colon. También para otro tipo de cáncer, pero con menos, digamos, con menos probabilidad. Y luego están las carnes rojas, son posiblemente carcinogénicas, y son posiblemente carcinogénicas cuando las consumimos en cantidades de media, más de 100 gramos al día. A veces también, ustedes todos lo saben, y todos a veces comemos, nos tomamos un chuletón de 350 gramos o un tibón de 800. Que, entonces, claro, eso es excesivo. Si uno se lo toma de forma esporádica, una vez cada 15 días, no pasa nada. El problema es cuando uno se lo toma de forma sistemática, especialmente, insisto, en los alimentos procesados. Así que la carne roja ha sido clasificada en lo que se llama grupo de riesgo 2A, que significa que hay una evidencia todavía limitada, pero que puede ser carcinogénica si uno la toma en cantidades excesivas. El mensaje es: mayor temperatura, mayor riesgo de cáncer. Ese es el mensaje. No debemos de utilizar, no nos debemos de exceder, cocinar a altas temperaturas o con la comida en contacto con la llama. Eso es lo realmente peligroso, pues lógicamente incrementa los químicos cancerígenos. No es que la carne sea en sí mismo cancerígena, sino que generamos los cancerígenos con el procesado. Y la carne procesada, por supuesto, es clasificada como grupo 1 de riesgo, es decir, eso que antes Carolina decía, las carnes procesadas están en los alimentos que debemos consumir ocasionalmente. Ocasionalmente es ocasionalmente. A un niño no le pasa nada por tomar un día una salchicha. El problema es que la señora, o la madre o el padre, todos los días salchicha para cenar a sus niños. No hay ninguna necesidad de hacer eso. De manera que la carne procesada puede ser cancerígena. Por supuesto, hay productos como tocino, jamón, salchicha, etcétera, la cantidad de grasa. Así que, digamos, a pesar de todo esto, quiero llamar la atención de que el consumo, el riesgo global es relativamente pequeño comparado con otras cosas. Nosotros sabemos que cerca de 1 millón de muertes hay por cáncer, se atribuyen, por ejemplo, el pulmón, se atribuyen al consumo del tabaco. Y la valoración del riesgo estima, comparado con eso, que el consumir carne en el planeta causaría 34.000 personas la muerte, pero aún así es una cifra muy alta y no tenemos por qué llegar a eso. Podemos bajarlo y está en nuestras manos hacerlo. De manera que hay que consumir menos carne procesada, se debe de consumir porque tiene de que haga un apropiado. Así que muchas gracias por su atención.